En la clase pasada comenzamos a ver cuál es la motivación de esta clase, o sea, cuál es el tipo de métodos que vamos a utilizar y que vamos a estudiar. Veíamos que lo que nos interesa es caracterizar situaciones en las que necesitamos diseñar un sistema de ingeniería o tomar una decisión o analizar un sistema en condiciones bajo las cuales tenemos incertidumbre de ciertas variables. Entonces decíamos que lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la teoría de probabilidad como un modelo de incertidumbre, o sea, un modelo de aleatoriedad o de cosas que no podemos controlar de manera perfecta. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a discutir este tema con un poco más de profundidad. Vamos a ver en qué consiste la teoría de probabilidad, que es la principal herramienta que vamos a utilizar en esta clase. Se puede definir la probabilidad como una medida del chance o de la posibilidad de que ocurra un evento sobre el cual tenemos incertidumbre. Por ejemplo, cuando usted dice que existe un 30% de probabilidad de que llueva, ese número que es 0.3 en base a una escala de 1, lo que usted está haciendo es que le está asignando un número, o sea, un valor a un evento sobre el cual usted no sabe que va a ocurrir. Pero el hecho de que usted le está asignando un número le ayuda a tomar una decisión. Por ejemplo, si usted ve que la probabilidad es de 50% o de 0.5 y que usted anda con un vestido, con un traje, probablemente usted decide tomar una sombrilla, que era el ejemplo que discutíamos en la clase pasada. La idea es que esta teoría nos permite ayudar a tomar ciertas decisiones sobre ciertos eventos de una manera racional. Por ejemplo, nos ayuda a responder el siguiente tipo de pregunta. Usted quiere diseñar una estructura, un edificio, un puente para un terremoto. ¿Qué pasa? Usted no sabe, por ejemplo, cuándo va a ocurrir el próximo terremoto, magnitud mayor que 7, dónde va a estar esa estructura. Entonces, lo que nos ayuda a hacer esta teoría es a tomar en cuenta el hecho de que usted no sabe cuándo va a ocurrir ese evento, pero que usted pueda asignarle una probabilidad a su ocurrencia. Y la idea es que esa herramienta nos ayuda a tomar una decisión racional. Por ejemplo, usted no diseñaría una estructura para un terremoto que quizás ha ocurrido 2 veces en la historia y que su probabilidad de ocurrencia es muy pequeña. Entonces lo que se hace es que se define una probabilidad de ocurrencia y basado en eso es que se decide cómo se va a diseñar la estructura. Los que son del área de ingeniería estructural ven eso en ingeniería sismo resistente con mucho más detalle. La idea es que necesitamos una herramienta que nos permite caracterizar este tipo de situaciones, o sea, situaciones en las que tenemos que tomar una decisión sobre un sistema, pero que ciertos parámetros de ese sistema presentan incertidumbre. Esa teoría de probabilidad lo que nos permite es cuantificar ese tipo de eventos con el fin de hacer lo que se conocen como análisis de riesgo, que lo mencionamos brevemente la clase pasada y que lo veremos con más detalle en una de las clases más adelante en el trimestre. Vamos a iniciar desde un punto de vista mucho más teórico y mucho más didáctico, digamos, a definir qué es la teoría de probabilidad. Vamos a iniciar hablando de lo que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es un proceso mediante el cual usted hace una medición de una variable y que bajo condiciones similares les da un resultado diferente. O sea, decíamos, por ejemplo, teníamos el ejemplo de la probeta de hormigón para lo que es una ingeniería civil. Cada vez que usted rompe esa probeta, les da un resultado diferente. Entonces, esa variable la vamos a decir que corresponde a un experimento aleatorio. La palabra experimento aquí se usa de manera muy, entre comillas, de manera muy general. O sea, un experimento puede ser la ocurrencia de un terremoto o puede ser la falla en un sistema de ingeniería, puede ser una brecha en un sistema de información. O sea, puede representar una serie de cosas que son muy generales. O sea, no la pueden tomar de manera literal la palabra experimento. No es un experimento de laboratorio, sino que es cualquier cosa que usted haga sobre la cual hay incertidumbre, en pocas palabras. Vamos a definir el espacio de probabilidad o el espacio muestral, como le llama su libro de texto, como el conjunto de todos los posibles resultados de ese experimento. O sea, usted tiene un experimento como por ejemplo tirar un dado y el espacio muestral es todos los posibles resultados de ese experimento. En este caso, los números del 1 al 6. ¿Por qué? Porque si es un dado regular, digamos, eh, que tiene todas las caras numeradas del 1 al 6, entonces esos son los posibles resultados de ese experimento. Un evento es cualquier resultado o conjunto de resultados de un experimento. Por ejemplo, que la cara superior de ese dado sea 1 o 3. Eso es un evento. O sea, cualquier conjunto o subconjunto de posibles resultados se le conoce como un evento. Entonces, basado en esas tres definiciones, podemos decir que la probabilidad
es un número entre 0 y 1, que lo que nos describe es qué tan posible es cada uno de esos resultados o un conjunto de esos posibles resultados del experimento. Ese intervalo entre 0 y 1 se elige por conveniencia, o sea, simplemente para tener una escala en que el 1 significa que el evento es seguro y 0 que el evento es imposible. De nuevo, 0 y 1 es simplemente por conveniencia. Pudo haber sido entre 0 y 100 o entre 0 y 1000 o 0 y 500, lo que sea, pero generalmente se define la probabilidad como un número entre 0 y 1, donde 1 significa 100% entre comillas y 0 simplemente 0%. Algunos ejemplos de problemas en que se puede utilizar probabilidad para caracterizarlo son los siguientes. Un experimento aleatorio puede ser contar la cantidad de clientes que compran un producto, por ejemplo, o que llegan a una tienda. En este caso, el espacio de probabilidad se dice que es discreto, o sea que los posibles resultados son los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, ilimitados. O sea, no se le puede poner un límite superior porque usted no sabe cuántos clientes van a comprar ese producto. Un evento puede ser, por ejemplo, que el número de clientes que adquieren ese producto sea 8. Eso es uno de los posibles resultados de ese espacio de probabilidad. Otro evento puede ser, por ejemplo, que el número de clientes sea mayor que 20. O sea, en ese caso, ese evento está compuesto por una serie de números que representan la cantidad de personas que adquieren ese producto. Otro experimento puede ser, por ejemplo, medir el tiempo de vida de un aparato electrónico. En ese caso, el espacio de probabilidad es cualquier número entre 0 e infinito. ¿Por qué? Porque ese número puede tomar decimales, o sea, puede ser, por ejemplo, una hora, puede ser 1.5 horas o puede ser una semana. En otras palabras, el tiempo no es una cantidad discreta, sino que es continua, porque entre comillas tiene decimales simplemente. El intervalo, en este caso, que es el espacio de probabilidad, es el intervalo entre 0 e infinito. ¿Por qué? Porque usted no sabe de entrada cuál va a ser la vida útil de ese aparato electrónico. Obviamente no va a ser infinito, pero usted no puede ponerle un límite superior. Entonces, un posible evento, o sea, un posible resultado de ese experimento, que es medir el tiempo de vida útil, puede ser que ese tiempo de vida de un aparato que usted mida sea 10 semanas, por ejemplo. O puede ser que sea entre 5 y 10 años. Obviamente va a depender del tipo de aplicación, pero la idea es que el experimento aleatorio caracteriza cualquier acción, digamos, en un sistema de ingeniería, sobre la cual si usted la repite, usted obtendría un resultado diferente. O sea, usted tiene incertidumbre porque cada vez que usted mide esa variable, le da un número diferente. Otro ejemplo de un experimento aleatorio sería, por ejemplo, contar el número de terremotos de magnitud mayor que 7 que ocurren en una región en un periodo de tiempo determinado. En este caso, el número de terremotos puede ser, por ejemplo, puede ser 5, puede ser 1, puede ser 0, puede ser 10, puede ser 1.000.000, lo que sea. Obviamente, mientras más grande es el número, va a tener una probabilidad más pequeña de ocurrir. O sea, la probabilidad de que ocurran 10 terremotos en el próximo año no es 0, pero probablemente es un número muy, muy, muy pequeño, que es prácticamente 0. Entonces, esa es la idea, que ese experimento aleatorio permite caracterizar situaciones sobre las cuales tenemos incertidumbre. Lo que vamos a denotar como probabilidad lo vamos a escribir de la siguiente manera. P en esta clase va a significar probabilidad y A es un evento, o sea, es un posible resultado del experimento aleatorio. P de A significa la probabilidad de que ocurra el evento A. Ese número va a ser un número entre 0 y 1, donde es 0 si la probabilidad de que A ocurra es imposible y 1 si la posibilidad de que A ocurra, ese evento A, es segura. P de A, o sea, la probabilidad del evento A, lo que representa es el chance o la posibilidad de que ese evento incierto ocurra. La probabilidad del espacio muestral, S, es 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que el espacio muestral incluye todos los posibles resultados del experimento. Entonces, la probabilidad de que ocurra uno de esos resultados es 100%, porque ese espacio contiene todos los posibles resultados. Si yo le pregunto, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la cara del dado sea un número entre el 1 al 6, es 1 si el dado es un dado que está numerado del 1 al 6. ¿Por qué? Porque cuando te lo tire va a caer un dado del 1 al 6. Entonces, la probabilidad de que sea un número en ese conjunto es 1. O sea, eso es un evento seguro. Es seguro que uno de los resultados de ese experimento se encuentra en el espacio muestral.
Vamos a definir la probabilidad, una función de probabilidad. La probabilidad es una función que lo que hace es que le asigna a todos los eventos un número entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? La vamos a definir de la siguiente manera. Que si A y B son dos eventos disjuntos, donde disjuntos quiere decir que esos eventos son mutuamente excluyentes o que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, si usted va a lanzar el dado, que caiga 1 o 3 son eventos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque 1 y 3 no pueden ocurrir al mismo tiempo. O cae 1 o cae 3, no pueden caer 1 y 3 al mismo tiempo. Entonces, esos eventos se dicen que son mutuamente excluyentes o que su intersección es vacía. O sea, ese símbolo que se ve ahí, como una O invertida, es el signo de intersección, la intersección entre dos conjuntos. Y ese cero con una raya lo vamos a usar para denotar el conjunto vacío. Su intersección es vacía, o sea, no tienen nada en común. Entonces, vamos a definir la probabilidad como una función tal que la probabilidad de que ocurra A o B es la suma de A, la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B, si A y B son disjuntos. Esa relación que se va ahí se lee de la siguiente manera, que la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B es la suma de la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. O sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente, esta función P que define probabilidad, la vamos a definir de esa manera, o sea, vamos a asignar la probabilidad de manera que eso se cumpla. En general, si usted tiene un conjunto de eventos que son mutuamente excluyentes, o sea, que no tienen ninguna intersección, la probabilidad de la unión de todos ellos es la suma de todas las probabilidades. Y fíjense que esa suma puede ser infinita. O sea, puede ser que usted tenga un número infinito de eventos. La probabilidad de la unión de todos ellos, si son mutuamente excluyentes, es la sumatoria de todas las probabilidades. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del terremoto, imagínense que el experimento es el siguiente. La ocurrencia de terremotos, magnitud mayor que 7 en una región en los próximos años. Generalmente eso se considera 50 años o 100 años, por ejemplo. El espacio de probabilidad o el espacio muestral es todos los posibles resultados de ese experimento. Pueden ser que en los próximos 100 años, si ese fue el intervalo que se consideró, pueden ser que ocurran 0 terremotos o un terremoto o 10 o 50. Entonces el espacio muestral va a ser todos los números enteros iniciando desde el cero. Algunos posibles eventos son los siguientes. Puede ser que un evento A, le vamos a llamar, generalmente vamos a utilizar letras mayúsculas para denotar los eventos. Un evento, o sea, un posible resultado de ese experimento puede ser que el número de terremotos magnitud mayor que 7 sea 0, o sea, que no ocurra ningún terremoto mayor que 7 en los próximos 100 años. Otro evento puede ser que sea 1, que sea 1, o sea, que ocurra un terremoto. El evento B aquí es que ocurra un terremoto de magnitud mayor que 7 en los próximos 100 años, si ese fue el intervalo que consideramos. Otro evento, que le vamos a llamar C, por decir algo, puede ser el siguiente, que el número de terremotos de magnitud mayor que 7 se encuentre entre 2 y 5. O sea, que sea 2, 3, 4 o 5. A, B y C son tres eventos que son disjuntos, o sea, son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si ocurre 0, no ocurrió 1. O sea, ocurre o 0 o 1. Esos son los eventos A y B. El evento C es que ocurra entre 2 y 5. Entonces, si ocurrieron 2, no ocurrió ni 0 ni 1. O sea, esos tres eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. O es A, o es B, o es C. Y de la misma manera se puede definir cualquier otro conjunto de eventos. La idea principal aquí es la siguiente, que esos tres eventos son disjuntos o que son mutuamente excluyentes, o sea que la probabilidad de que ocurra A o B o C es la suma de la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B más la probabilidad de que ocurra C. O sea, de esa manera es que vamos a definir la función de probabilidad, que lo vamos a ver más adelante cómo la vamos a definir, pero por ahora lo que nos interesa es una función, de nuevo, que le asigne un número entre 0 y 1 a un evento incierto y que si usted tiene muchos eventos que son mutuamente excluyentes, que la probabilidad de su unión sea igual a la suma de las probabilidades. Un ejemplo de eventos que no son mutuamente excluyentes es el siguiente. Imagínense que tenemos de nuevo el evento A, que es que ocurre 0 terremotos. El evento D ahora es
que ocurren 3 terremotos. Y el evento E ahora es que ocurran entre 2 y 5 terremotos. ¿Qué pasa? Si se fijan, puede ser que ocurra el evento D y el evento E. ¿Por qué? Porque si ocurren 3 terremotos, se está cumpliendo tanto D como E. ¿Por qué? Porque D dice que ocurren 3 terremotos. E dice que ocurren entre 2 y 5, pero 3 está entre 2 y 5. O sea que si ocurren 3 terremotos en los próximos 100 años, D y E no ocurrirían al mismo tiempo. O sea que en ese caso, la probabilidad de A unión D unión E no va a ser la suma, porque esos 3 eventos no son mutuamente excluyentes. Y vamos a ver más adelante cómo se calcularía en ese caso. Pero la idea fundamental es esa. La idea fundamental es que queremos definir una función que le vamos a llamar la función de probabilidad, que le asigne un número entre 0 y 1 a eventos en el espacio muestral de la manera siguiente, de la manera que la probabilidad del espacio muestral completo sea 1 y que la probabilidad de la unión de eventos que son disjuntos sea la suma de la probabilidad de los eventos. O sea, esas son como las características que quisiéramos que tuviera esa función de probabilidad. Sin embargo, no hemos dicho cómo la vamos a definir. O sea, para diferentes problemas, ¿cómo vamos a definir esa función? Definimos las características, o sea, los rasgos que quisiéramos que tuviera. Resulta que en la práctica existen 3 maneras de cómo asignar la probabilidad a eventos de un espacio muestral. El primero se le conoce como el método clásico o a priori. El segundo es el método de frecuencia relativa. Y el tercero es el método bayesiano o subjetivo. Y los vamos a discutir con un poco más detalle cada uno. El primer método, que se conoce como el método clásico o a priori, consiste en lo siguiente. Imagínense que usted tiene un espacio de probabilidad o un espacio muestral en el que usted tiene un número finito de puntos. O sea, pueden ser 10 puntos o 50 puntos, un número de puntos en el espacio muestral. En el método clásico lo que se hace es que se le asigna la misma probabilidad de ocurrencia a todos los puntos del espacio muestral. Por ejemplo, imagínense que el experimento, volviendo al ejemplo del dado, es lanzar un dado y ver la cara superior del dado. Existen 6 posibles resultados: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el método clásico lo que se hace es que se asume que el dado es perfectamente simétrico y que por lo tanto todas las caras tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Entonces la probabilidad de que la cara superior sea 1 o 2, 3, 4, 5 o 6 es un sexto para cada una de las caras. O sea, le estamos asignando la misma probabilidad de ocurrencia a todas las caras del dado. Pero ¿qué pasa? Obviamente, el dado no es perfectamente simétrico. O sea, hay ciertas caras que quizás tengan un poco más de probabilidad de salir. Pero en el método clásico lo que sucede es que estamos diciendo, mira, no tenemos información del dado. O sea, yo no sé si el dado tiene una cara que tenga más probabilidad de salir. Entonces, en ese caso, lo razonable es simplemente asignarle la misma probabilidad a todas las caras. Entonces, eso es lo que hace el método clásico o el método a priori. Se le asigna la misma probabilidad de ocurrencia a todos los eventos, en este caso todos los puntos, no todos los eventos, todos los puntos del espacio muestral. Los puntos del espacio muestral aquí son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto es simplemente un elemento del espacio muestral. El segundo método es el método de frecuencia relativa y consiste en lo siguiente. Imagínense que usted tiene el dado y que usted pueda hacer ciertos experimentos de lanzar el dado. Entonces, en el método de frecuencia relativa lo que se hace es que se utilizan observaciones o mediciones del experimento para calcular la probabilidad de los diferentes resultados. En este caso, lo que se hace es que se define la probabilidad del evento A como el límite cuando el número de experimentos tiende a infinito de la relación entre la proporción de veces que ocurre A y el número de experimentos. Y vamos a ver un ejemplo que va a ayudar a clarificar esa definición. Imagínese que usted tiene una moneda y usted quiere calcular la probabilidad de que sea escudo. Pero ¿qué pasa? Obviamente la moneda no es perfectamente simétrica. Si fuera perfectamente simétrica,
y utilizáramos el método clásico, diríamos, bueno, la probabilidad de que sea cara o escudo es 0.5 cada uno. ¿Qué pasa? La moneda no es perfectamente simétrica. ¿Por qué? Porque la moneda tiene un relieve, la moneda es de un material que no es completamente homogéneo. O sea que puede ser que una de las dos caras caiga con más frecuencia de un lado, del lado, por ejemplo, de cara o del lado de escudo. Entonces, lo que el método de frecuencia relativa dice, mira, en vez de asumir que los dos resultados tienen la misma posibilidad de ocurrir, vamos a hacer una serie de experimentos y basado en esos experimentos, que en este caso el experimento es lanzar el dado, vamos a definir la probabilidad. Entonces, ¿qué usted hace? Bueno, usted dice, bueno, yo voy a lanzar la moneda, cayó cara, tengo un resultado. En ese momento la proporción de escudos y el número de experimentos es cero. ¿Por qué? Porque el resultado fue cara. La lanzo de nuevo, salió cara, experimento 2. La lanzo 5 veces y solamente me han salido cara. Entonces ahí yo comienzo a pensar, bueno, cuidado si esta moneda tiene cara y escudo. O sea, si tiene cara de los dos lados, perdón. O sea, que no es una moneda real, sino que tiene una cara de un lado y una cara del otro. Hasta ese momento, la probabilidad de que sea escudo es cero. ¿Por qué? Porque no he visto ningún escudo. Entonces la lanzo de nuevo. Ok, me dio escudo. Ahora sí, la moneda tiene cara y escudo, pero parece ser que quizás sale más cara que escudo, digamos. Entonces la lanzo de nuevo, la lanzo de nuevo. La idea es que se define la probabilidad como la proporción de veces que ocurre ese evento cuando el número de experimentos tiende a infinito. O sea, cuando yo hago, obviamente, teóricamente nunca va a ser infinito, pero cuando yo hago muchos experimentos. La idea del límite de cálculo es la siguiente. El límite de una secuencia de números es un número sobre el cual la secuencia se estabiliza. O sea, usted tiene una secuencia de números. Por ejemplo, en este caso, esa secuencia es la probabilidad de que sea escudo. Esa secuencia comienza en 0, después 0, 0, 0. Después da punto 17 en el experimento 6, punto 29 en el experimento 7, punto 25 en el experimento 8. Resulta que cuando usted hace muchos experimentos, si usted grafica ese número en ese gráfico que se ve a la derecha, donde el eje X es el número de experimentos que usted ha hecho y el eje Y es la probabilidad, o sea, la proporción de veces que ha caído escudo, usted se va a dar cuenta que a medida que el número de experimentos aumenta, ese número se va a estabilizar, o sea, va a dejar de variar. O sea, al principio como que oscila mucho el número, pero después se va a estabilizar. Esa es la idea del límite. O sea, cuando usted dice que el límite de una función es cuando tiende a cierto valor es tanto, lo que eso quiere decir es que la función se estabiliza alrededor de ese número que usted llama el límite. Entonces, la probabilidad es el número en el cual esa secuencia de proporciones de escudo se va a ir estabilizando. Obviamente, para yo definir la probabilidad de esa manera, yo necesito información de algunos experimentos. O sea, yo necesito tener información del pasado, digamos. O sea, tengo que haber hecho una serie de experimentos y basado en esos experimentos es que yo voy a calcular la probabilidad de ciertos eventos. Y de esa manera se define la probabilidad utilizando ese método de frecuencia relativa. El tercer método es el método bayesiano o subjetivo. Este método aplica a situaciones en que sabemos que las probabilidades de distintos puntos en el espacio muestral no es la misma. O sea, yo sé de entrada que no todos los eventos tienen la misma probabilidad, pero ¿qué pasa? No tengo suficiente información o evidencia para calcular la probabilidad utilizando el método de frecuencia relativa. Entonces, en el método subjetivo lo que se hace es que se le asigna la probabilidad de acuerdo al juicio individual y por esta razón es subjetivo. O sea, yo le puedo asignar una probabilidad a algo distinto a la que le asigna a otra persona. O sea, este método lo que permite es tomar en cuenta la experiencia de la persona que está tomando la decisión, digamos. O sea, cuando una persona, por ejemplo, trabaja en el mercado de valores, por decir algo, eh, la probabilidad que esa persona le va a asignar a que una acción, por ejemplo, suba o baje, no va a ser la misma a la que yo le voy a asignar. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni idea de cómo funcionan las acciones de una compañía, por ejemplo. Entonces, el método subjetivo lo que permite es que el usuario, o sea, el que va a tomar la decisión, incorpore su experiencia pasada en el cálculo de la probabilidad y que calcule esa probabilidad tomando en cuenta esa experiencia en el análisis. Lo que se hace es que se inicia, la idea es la siguiente, se inicia con una estimación de la probabilidad
basado en la experiencia y esa estimación se reajusta. O sea, aunque inicialmente esa persona que tiene más experiencia, por ejemplo, en el mercado de valores, le va a asignar una probabilidad diferente a la que yo le asignaría a que una acción suba o baje, eventualmente vamos a tener información del sistema. O sea, yo voy a observar el comportamiento del mercado de valores y voy a reajustar esa probabilidad de acuerdo a lo que yo observo en ese comportamiento. En esto que consiste el método bayesiano. Es un método de definir probabilidad y reajustarla basado en la observación. Por ejemplo, imagínense que usted tiene una moneda que tiene dos materiales, metal y plástico. O sea, esa moneda obviamente no es una moneda regular, sino que es una moneda especial. Esa moneda es única. ¿Por qué? Porque tiene metal de un lado y plástico del otro. O sea, yo no puedo asignarle la misma probabilidad a que caiga metal y que caiga plástico. O sea, yo no puedo decir que esa probabilidad de que esas dos caras sean iguales. ¿Por qué? Porque yo tengo la intuición de que va a caer más con el plástico para arriba que el metal, simplemente por el hecho de que el metal es más pesado. Entonces, imagínense que yo no he hecho ningún experimento. O sea, simplemente me dieron esta moneda y me dicen, mira, yo quiero que tú me digas, así de la nada, cuál es la probabilidad de que caiga plástico y que caiga metal. O sea, yo voy a decir, bueno, esa moneda no es simétrica, no es perfectamente simétrica y yo sé, o sea, tengo la intuición de que va a caer con el plástico hacia arriba más que el metal. Si yo hiciera una serie de experimentos, yo podría calcular la proporción utilizando el método de frecuencia, pero de entrada, antes de yo hacer el experimento, si me preguntaran cuál es esa probabilidad, yo podría elegirla de manera subjetiva. O sea, yo podría decir, bueno, yo creo que quizás la probabilidad de que caiga plástico sea 0.75 y de que caiga del lado metal es 0.25. Yo podría definir esa probabilidad de esa manera. Entonces, lo que yo haría es definirlo de esa manera y después hacer, el método bayesiano consiste en definirla de esa manera y después hacer una serie de experimentos. O sea, yo voy a lanzar la moneda una serie de veces, voy a leer los resultados de esos experimentos y después voy a incorporar eso en el análisis. O sea, yo voy a reajustar la probabilidad que yo asigné inicialmente con la información que yo voy obteniendo. En eso consiste el método bayesiano o subjetivo. En esta clase y en la práctica se utilizan los tres. O sea, yo generalmente, por ejemplo, yo utilizo tanto el método de frecuencia relativa como el método bayesiano. Esos son los métodos que más se utilizan. Vamos a discutir ahora el primero de los tres métodos, el método clásico o el método a priori. Como mencionábamos anteriormente, en el método clásico lo que se hace es que se asume que todos los puntos del espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir. Esto se utiliza para casos en que no tenemos información del experimento para asignar la probabilidad utilizando el segundo método, que es el de frecuencia relativa. O sea, idealmente, lo que nos gustaría es utilizar el método de frecuencia. Para la mayoría de las aplicaciones, generalmente, nos gustaría utilizar el método de frecuencia relativa o el bayesiano. Lo que pasa con ambos es que se necesita información. O sea, yo necesito tener mediciones pasadas del sistema para yo definir la probabilidad, tanto en el método de frecuencia relativa como en el bayesiano. ¿Qué pasa? Hay situaciones en que yo no tengo esa información de entrada. Entonces, si ese es el caso, lo que yo podría hacer es simplemente asignar la probabilidad igual para todos los eventos del espacio muestral. Y vamos a ver un ejemplo sobre eso. Imagínense que usted tiene una moneda simétrica, o sea que la probabilidad de que sea cara o escudo es un medio. Usted la va a lanzar, el experimento aquí es lanzar la moneda 3 veces al aire. El problema le pide que calcule la probabilidad de que 2 de los 3 lanzamientos sean caras. O sea, te va a lanzar la moneda una vez, 2 veces, 3 veces. O sea, 3 veces, 3 lanzamientos. Y usted quiere calcular la probabilidad de que en 2 de esos 3 el resultado sea cara. El espacio muestral son todos los posibles resultados del experimento. O sea, puede ser que los 3 lanzamientos sean cara, que los 2 primeros sean cara y el tercero escudo, que sea cara, escudo, cara, etc. O sea, existen 8 posibles resultados del experimento. Si no tenemos más información de la moneda y lo que estamos asumiendo es que la moneda es perfectamente simétrica, entonces lo que el método clásico dice es, bueno, tenemos 8 elementos en el espacio muestral, vamos a asignarle a todos la misma probabilidad. Pero acuérdense que la suma
de la probabilidad de cada uno de ellos tiene que ser 1. O sea, la suma de la probabilidad de todos los puntos en el espacio muestral tiene que ser 1 por definición, porque dijimos que íbamos a definir la probabilidad del espacio muestral como 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de cada uno de esos puntos que son mutuamente excluyentes, porque obviamente si cae cara el resultado, no puede también caer cara escudo. O sea, cada punto del espacio muestral son puntos diferentes. O sea, son puntos que son eventos que son mutuamente excluyentes porque no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo. Entonces, como yo quiero que la probabilidad total sea 1, entonces lo que yo tengo que hacer es asignarle a cada uno de esos eventos, de esos puntos en el espacio muestral, una probabilidad de un octavo, para que cuando yo los sume los 8, porque son 8, me dé 1. Un octavo, más un octavo, más un octavo, 8 veces me da 1. Entonces la probabilidad del evento E sub i, donde E sub i es un punto en S, o sea, es uno de esos 8 resultados, es un octavo. Entonces, el evento de interés en este caso es que 2 de los 3 tiros sean cara. Entonces, ¿cuáles puntos forman parte de ese evento? Bueno, CCE, que es cara, escudo, CEC, que es cara, escudo, cara, y SC, que es escudo, cara. O sea, esos 3 puntos forman parte del evento A. Fíjense que el evento A es un conjunto de 3 puntos. ¿Qué pasa? Esos 3 puntos son mutuamente excluyentes. O sea, yo puedo escribir eso como CCE unión CEC unión SC, que son 3 eventos que son disjuntos. ¿Por qué? Porque esos 3 resultados no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, por esa razón, la probabilidad del evento A, que es que 2 de los 3 tiros sean cara, es la suma de la probabilidad de esos 3 eventos. Cada uno de ellos es un octavo. Entonces, el resultado total es 3 octavos. Entonces, si se fijan, lo que se hizo fue que se definió la probabilidad de cada punto en el espacio muestral de la misma manera. Cada punto de eso tiene una probabilidad de un octavo. Entonces la probabilidad de que ocurran 3 de ellos es 3 octavos. ¿Por qué? Porque los puntos son eventos disjuntos, o sea, no pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Si se fijan, lo que hicimos en el ejemplo anterior fue lo siguiente. Fue que enumeramos todos los posibles resultados del experimento, primero para definir el espacio muestral y después contamos cuántos de esos puntos correspondían al evento que nos interesaba. O sea, el evento aquí que nos interesa es que 2 de los 3 tiros sean cara. O sea, lo que hicimos fue que vinimos al espacio muestral y contamos cuántos puntos tenían esa característica. ¿Qué pasa? Eso fue fácil en este ejemplo porque el espacio muestral era pequeño, eran 8 elementos. Entonces el espacio muestral fue fácil de definir y el evento A, que es el evento que nos interesaba, también fue fácil de definir. Simplemente fuimos y lo contamos. ¿Qué pasa? Hay situaciones en las que tenemos muchos puntos en el espacio muestral que haría contarlo una tarea muy difícil. O sea, necesitamos ciertas herramientas para definir cuántos puntos hay en el espacio muestral y cuántos puntos hay en un evento de interés. En este caso, el evento de interés era el evento A. Entonces, hay ciertas herramientas que lo que nos permiten es contar. O sea, no es nada del otro mundo. Son herramientas que nos permiten contar situaciones o posibles resultados de un experimento. Vamos a ver un ejemplo de cuáles son estas herramientas. El ejemplo 2.7 del libro es el siguiente. Un experimento consiste en registrar el cumpleaños de 20 personas seleccionadas al azar. O sea, usted tiene, por ejemplo, una oficina, usted va a seleccionar 20 personas al azar y va a registrar el cumpleaños de cada una de esas personas. Vamos a asumir que el año tiene 365 días. O sea, vamos a enumerar del 1 al 365 todos los días del año. Entonces, el problema les pide que calcule el número de elementos en el espacio muestral y la probabilidad de que los 20 cumpleaños de las 20 personas sean 20 días diferentes, o sea, distintos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, tenemos 20 personas, tenemos 365 días. Entonces, ¿qué sucede? El espacio muestral en este caso es todas las posibles combinaciones o formas de los 20 cumpleaños de las 20 personas. O sea, puede ser que cuando usted enumere esos cumpleaños,
le dé un evento como el A1, por ejemplo. 1 aquí significa 1 de enero. O sea, de nuevo, la idea es que numeramos los 365 días del año, del 1 al 365. O sea, 1 sería 1 de enero, 365 sería el 31 de diciembre. Entonces, vamos a digitar, digamos, los 20 cumpleaños de 20 personas y vamos a buscar todas las posibles formas en que eso puede ocurrir. Ese es el espacio muestral. Un evento del espacio muestral podría ser aquí como se ve A1, que sea por ejemplo 1, 18, 2, 200, 3, 12, 5, 12, etc. El evento A2, por ejemplo, es que el cumpleaños de la primera persona sea en el día 45, el de la segunda persona sea en el día 11, y la tercera persona en el día 3, que sería el 3 de enero, etc. ¿Qué pasa? Son demasiados, o sea, fuera muy muy difícil hacer una lista de todas las posibles formas en que yo puedo formar eh, conjunto de números, de 20 números, utilizando todos los números del 1 al 365. O sea, la lista es demasiado larga, o sea, no podríamos numerarla como hicimos en el ejemplo anterior de la moneda. Entonces, para eso que necesitamos ciertas herramientas que nos permiten contar el número de puntos en un espacio muestral. De la misma manera, el número de puntos en el evento de interés, que son los puntos en los cuales todos los cumpleaños son distintos, también es difícil de numerar. Por ejemplo, el evento A1 que se ve aquí, si se fijan, no hay ningún número repetido. O sea, ese evento A1 pertenece al evento que nos interesa. Ese punto pertenece al evento que nos interesa, que es que todos los cumpleaños sean diferentes. El evento A2 aquí no pertenece a ese conjunto. ¿Por qué? Porque el número 15, que es el 15 de enero, se repite si se fijan. O sea, eso es una combinación en la cual hay dos personas que cumplen año el 15 de enero. Entonces ese evento queda fuera de ese punto, queda fuera del evento de interés. Entonces necesitamos una herramienta o herramientas de conteo que nos permitan hacer ese cálculo rápido, digamos. Y eso es lo que vamos a ver en lo que queda de esta clase. Vamos a definir una permutación, que es un concepto que se ve desde el colegio, desde secundaria, bachillerato. Una permutación es el posible número de formas en que se pueden formar subconjuntos con una serie de datos donde el orden de los datos en cada subconjunto importa. Y vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a aterrizar eso un poco. Existen dos tipos de permutación, con repetición y sin repetición. Entonces, por ejemplo, con repetición, si yo digo de cuántas formas yo puedo organizar los números del 1 al 3, si el orden importa y yo puedo repetir los números. Entonces resulta que existen 3 por 3 por 3 veces, que son 27. 27 formas en que yo puedo organizar los números del 1 al 3 si yo puedo repetir los tres números. ¿Cuáles son esas 27 formas? Eso que se ve aquí. Puede ser 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, etc. Si se fijan, el orden importa. Por ejemplo, el punto 131 se considera diferente del punto 113, aunque ambos puntos tienen 2, 1 y un 3. O sea, el orden en que están los números se utiliza para definir dos puntos diferentes. Eso es lo que quiere decir con que el orden importa. Que se pueden repetir los números quiere decir que, por ejemplo, algunos de esos tienen 2, 1, o 2, 2, o 3, 3, etc. Eso es con repetición. Una permutación sin repetición es muy parecida a la permutación con repetición, pero que los números no se pueden repetir. O sea, el número eso representa el número de formas en que yo puedo organizar los números si el orden importa, pero no puedo repetir los números. Por ejemplo, en este caso, el mismo ejemplo, existen 6 formas en que yo puedo organizar los números del 1 al 3 sin repetir ninguno de ellos. Esas son 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Si se fijan, el 1 no se repite, el 2 no se repite y el 3 no se repite. Entonces, en general, la permutación lo que hace es eso, que nos define el número de formas de organizar una serie de datos. O sea, en este caso,
el ejemplo es trivial, es simplemente lo estamos utilizando sin ningún significado, digamos, detrás del ejemplo. Pero resulta que eso se puede utilizar para varias aplicaciones, como vamos a ver más adelante. Volviendo al ejemplo del cumpleaños, eh, y utilizando el resultado anterior que vimos de esa discusión de la permutación, resulta que el número de elementos del espacio muestrado es el número de formas en que yo puedo formar conjuntos de 20 números con la posibilidad de que se repitan y tomando en cuenta que el orden importa. O sea, eh, utilizando una extensión de este resultado, resulta que existen 365 a la 20 formas de formar números del 1 al 20, eh, grupos de 20 números, utilizando los números del 1 al 365. Ese número, 365 a la 20, es 1.7614 por 10 a la 51. O sea, existen 1.76 por 10 a la 51 elementos en ese espacio muestral. Obviamente sería imposible numerar todos esos eventos. Para eso que se utiliza ese resultado de la permutación. Cada uno de esos puntos en el espacio muestral, utilizando el método clásico, tiene la misma probabilidad de ser elegido. Esa probabilidad es 1 entre 365 a la 20. O sea, esa es la probabilidad de cada uno de esos puntos en el espacio muestral. Como le mencioné, en este caso el orden importa. ¿Por qué? Porque cada posición en esa lista de 20 números representa una persona diferente. O sea, que el número 1 sea 1 quiere decir que la primera persona cumpleaños el 1 de enero. Pero puede ser que la 10ª persona cumpleaños el 1 de enero. O sea, el orden, donde cae ese 1, importa. ¿Por qué? Porque si cae en la primera casilla de los 20 números, representa a la primera persona. Si cae en la 20ª casilla, representa a la 20ª persona. O sea que yo puedo repetir los datos, ya que puede ser que dos personas cumplan año el mismo día. Puede ser que la persona 1 o la persona 10 cumpla año el 5 de enero, por decir algo. Entonces, todos esos puntos forman parte del espacio muestral. El evento de interés, que es A, es todos los puntos del espacio muestral tal que todos los números sean diferentes. O sea, que todas las personas tengan cumpleaños diferentes. El número de elementos en ese evento es el siguiente. 365 por 364. Y eso se va multiplicando 20 veces y reduciendo un número. ¿Por qué? Porque para el primer cumpleaños tenemos 365 posibilidades. Pero ¿qué pasa? Si no se pueden repetir cumpleaños, eso quiere decir que para la segunda persona, el cumpleaños de la primera persona no se puede repetir. O sea que son 364 posibilidades. Para la tercera persona existen 363 posibilidades. Entonces, el número de elementos en A es eso, 365 por 364. Le voy reduciendo 1 y voy contando hasta que tenga 20 números. Eso que está ahí es lo que se conoce como una permutación con repetición. Perdón, sin repetición. O sea, no puedo repetir los datos en los diferentes puntos del conjunto. O sea, si la primera persona cumple año el 2 de enero, entonces la segunda persona no puede cumplir año ese día porque el evento que me interesa es el evento en que los cumpleaños son distintos. Como mencionábamos, la probabilidad de cada elemento en A es 1 entre 1.7614 por 10 a la 51, que es el número de puntos en el espacio muestral. Entonces, ¿qué pasa? Existen 1.034 por 10 a la 51 elementos en A. Entonces, la probabilidad de la suma de todos los elementos en A es simplemente la suma de todas esas probabilidades, que en este caso es 0.58. Simplemente es la proporción de números que pertenecen al evento A entre el número total de elementos en el espacio muestral. Ese es el método clásico. De nuevo, lo que estamos haciendo simplemente es contando elementos, o sea, contando elementos y asignándole la misma probabilidad a cada punto del evento de interés. Lo que vimos aquí fue un ejemplo en que hay una permutación sin repetición. Entonces, la idea es la siguiente: si yo quiero formar conjuntos, o sea, la cantidad de formas en que yo puedo organizar datos, n datos,
en grupos de R elementos, donde el orden importa y no se pueden repetir los datos, está dado por la siguiente fórmula, que es n factorial, ese signo de exclamación es factorial, le voy a explicar ahora qué significa, y el denominador es n menos r factorial, donde n es el número de elementos que yo tengo disponibles, total, y r es el tamaño de los conjuntos que yo estoy interesado en formar. En el caso del ejemplo anterior teníamos 365 números, que es n, y lo queríamos organizar en grupo de 20 personas, o sea que r en ese caso era 20, sin repetición. Entonces, el número de formas en que eso puede ocurrir está dado por esa formulita, que es la fórmula de la permutación sin repetición. Y el 365 factorial es simplemente 365 por 364 por 363. Todo eso reduciéndolo de 1 en 1 hasta llegar a 1. Eso es lo que significa el factorial. O sea, por ejemplo, 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Hasta llegar a 1. Entonces, esa es la permutación con y sin repetición. Existe otra forma de organizar datos que se conoce como combinación. Una combinación es el número de formas en que yo puedo formar subconjuntos de datos donde el orden de los datos no importa. ¿Qué quiero decir con no importa? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, los números del 1 al 3 y yo lo quiero organizar en triadas, digamos, en ternas, esas ternas 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1 son todas la misma. ¿Por qué? Porque si el orden no importa, entonces 1, 2, 3 es lo mismo que 3, 2, 1. Si el orden de elementos en el conjunto no importa. Entonces, esa es la combinación. O sea, la diferencia entre combinación y permutación, que son las dos herramientas principales de conteo que utilizamos, es que en la permutación el orden de los datos importa y en la combinación no importa. Entonces, en la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos más. La segunda parte de este video, o sea, la clase 2 tiene dos partes, parte 1 y parte 2. En la segunda parte vamos a ver entonces algunos ejemplos de combinación y vamos a concluir con el capítulo 2 que tiene que ver con la teoría de probabilidad.